comunidad del siglo XVI y XVII que habéis dicho. Habéis hablado sobre Quevedo, el texto de secreción, también sobre la crisis, y os voy a hacer dos preguntas, un poco como si esto fuera un coloquio de televisión y no una lección de historiador. ¿Estaría hoy Quevedo expandiendo su doctrina en intereconomía? Segunda, ¿tiene qué relación, no puedo dejar de pensar que todo es historiador, que tengo aquí, aparte de otros temas de conversos, qué similitudes hay entre la crisis esa de la deuda del 17 y la que tenemos, si las hay? Dos cosas. Sí, empiezo por la segunda. La crisis actual tiene ciertos parecidos con la crisis del 17, porque lo que se produjo entonces es que se gastaba el Estado en el siglo XVII tuvo que pararse y decir: llevamos muchos años, décadas, gastando más de lo que ingresamos. Y hemos acumulado, por lo tanto, una deuda que solamente el pago de los intereses de esa deuda se come una parte importante de los ingresos que el Estado es capaz de recaudar. Y por lo tanto, eso nos pone en el 17, y es lo que le pasa a Olivares cuando intenta apartar a los banqueros genoveses y sustituirlos por los banqueros portugueses, porque al final el que debe es prisionero de su acreedor, y eso condiciona todo. Cualquier programa político que puedas hacer, si no tiene soporte financiero, está condenado al fracaso. Por lo tanto, en ese sentido hay bastante parecido. Yo he ido cambiando mi forma de enseñar la asignatura de Historia Moderna a lo largo de estos años. En los años 90 me iba aproximando y iba diciendo con felicidad: por fin en la historia el presupuesto anual del país cuadra los ingresos con los gastos. Ya no lo puedo volver a decir. Afortunadamente los alumnos cambian y cada año tienes unos que vienen bastante faltos de estos conocimientos del pasado y de los conocimientos de la realidad actual, y bueno, puedes cambiar tu forma de explicarlo, pero es esa la razón. ¿Hay alguna luz de cómo salimos de aquella crisis para esta, o es difícil? Sí, no, es un esfuerzo. Me salgo del tema, pero usted me ha preguntado, ¿qué era la segunda pregunta? La de Quevedo. No sé si qué es más oportuno, no voy a televisión, por lo tanto no sé en estos casos qué es lo mejor, ¿no?, para el que habla. Pero bueno, claro que hay. ¿Cómo se salió de esta crisis? Primero, con una reducción impresionante de los gastos, que ocurrió en el 17. La monarquía hispánica perdió el liderato mundial, perdió la hegemonía, y por lo tanto eso rebajó la agenda de compromisos en el ámbito internacional a niveles que dejaron respirar a los ministros del rey, porque bueno, ya no había tantos frentes abiertos como ocurrió en la década de 1640, donde los ejércitos del rey, del monarca, estaban desplegados por el planeta, desde las Filipinas hasta el Caribe y en el conjunto de Europa. Y por lo tanto, el quedar desbancados de esa posición en favor de las potencias rivales que asumieron ese liderato, esa hegemonía, rebajó rápidamente los gastos, que no quiere decir que se arreglaran los problemas estructurales. El siguiente paso, y me perdonan, lo dieron los Borbones cuando cambiaron la estructura del Estado y destruyeron esa agregación de pequeños reinos que componían una monarquía pluriregnícola y generaron una única planta, uniformando al conjunto de aquella sociedad para hacerla más fácil de gobernar y más eficaz en su, digamos, búsqueda de recursos financieros por la vía fiscal. Y eso tiene unos efectos importantes en el 18, porque la situación de España en el 18 remonta bastante. Hay un largo periodo de recuperación que lógicamente goza de vientos favorables en
todo Occidente, el XVIII es un siglo de bonanza continuada, y de eso, digamos, también se aprovecha España, pero una España que se ha sometido a una transformación radical en su organización interna. Por lo tanto es complicado, no sé, estas son cosas que no se pueden hacer de un día para otro. Felipe V estuvo 56 años en el reinado, el primer Borbón, cuando se ponen en marcha los decretos de nueva planta y se reforma la base estructural que organiza aquella monarquía. Y se pasa de esa monarquía plurirregnícola a un solo reino. Un rey y un reino. Y por lo tanto, ya los ministros del rey pueden actuar con otras capacidades y de forma mucho más eficaz. El drama de mediados del 17 es que, y ese fue el drama y lo que llevó al conde duque de Olivares a perder incluso la cabeza, es que era inmanejable aquella monarquía porque multa regna, muchos reinos, y no existía una ley para todos los reinos. Y por lo tanto, en una cuestión básica que es la búsqueda de recursos financieros para pagar los programas políticos y búsqueda de recursos financieros por la vía fiscal, era imposible porque la estructura de la monarquía era tan singular, tan diferenciada unos espacios de otros, que era aquello prácticamente imposible. Y un segundo, lo de Quevedo. Yo no lo hago, al menos intentar traer a Quevedo al siglo XXI. Yo prefiero viajar al siglo XVII. Porque el lenguaje nuestro, que es un lenguaje decimonónico, de izquierdas, derechas, conservadores, progresistas, ese lenguaje no existe en el siglo XVI y XVII tal como lo entendemos nosotros. Y por lo tanto, por respeto al objeto de estudio, por respeto a don Francisco de Quevedo, yo quiero entender cómo funcionaba, cómo podía pensar, cómo podía sentir, y no intento evitar en lo posible traerlo al presente y colocarlo en algún lugar de la sociedad actual tal y como ésta se posiciona. Porque creo que bueno, no es un ejercicio, es mi opinión, con todo el respeto, no es un ejercicio vale. Perdón. ¿Cuál me quita? Sí. Volviendo un poco al tema de los judeoconversos, después de este salto temporal que hemos hecho, quisiera preguntarle si para usted hay alguna relación entre las organizaciones o la organización que tenían los judeoconversos y también los judíos que intentaban sobrevivir en los reinos cristianos con el origen de la masonería. Yo creo que no hay, no puede ser producto de mi ignorancia, que es mucha, pero yo creo que no hay ninguna conexión. No hay. En el siglo XVIII el asunto judío-converso lo conocemos muy mal, y lo que yo sé es que incluso hablar de judío-conversos en el XVIII es inapropiado. Es una categoría inventada por el historiador que se ha guiado hasta el momento en el que acuña esta categoría, este concepto, se ha guiado por unas fuentes y por unos métodos. Pero yo creo que en el XVIII hablar de judío-converso, que las conversiones son en 1492 y 1497. Y los convertidos tienen el propósito firme y constante de asimilarse en la sociedad, por lo que has explicado perfectamente, salvo excepciones. Y el caso de Luis Lacosta es una excepción que habría que analizar, porque él es un cristiano, de padres cristianos, de remoto origen judío, pero él es un intelectual que, preocupado por su salvación y empujado por la inquietud intelectual, indaga, se pregunta, busca y acaba pasando del catolicismo al judaísmo y del judaísmo a una especie de panteísmo o de ley, de religión natural, y finalmente a un cierto descreimiento que le lleva al suicidio.
en Ámsterdam, por sus choques con la sinagoga sefardita de Ámsterdam. Pero es un caso muy atípico. Hablamos de él porque es el precedente o el precursor de Spinoza, y porque dejó escrito su testamento antes de suicidarse y contó en ese testamento su vida. Y por lo tanto, en el siglo XVII esto representa un documento extraordinario, ¿no? Un valor muy importante. Pero esa conexión yo no la veo en el funcionamiento de la Inquisición para evitar este círculo vicioso, pero que estas cuestiones que eran de debate público y que eran utilizadas en las luchas encarnizadas de las facciones políticas se convertían en cuestiones de difícil resolución. Y de hecho estos argumentos se usaron para romper, para que una parte de la sociedad portuguesa justificara su ruptura con el rey, con su reino. Pero otra cosa puedo decir, esto también a veces no lo tenemos en cuenta. En el siglo XV, cuando se crea la nueva Inquisición, la Inquisición moderna, lo que, digamos, en mi opinión, lo que determina la fundación de esta Inquisición, controlada por el poder político, por el poder de los reyes, es que es una sociedad dinámica, abierta, rica, la sociedad del siglo XV, pero que está en guerra civil, entre otras cosas, no solo, también por este motivo. La sociedad del siglo XV, castellana, es una sociedad, bueno, vemos lo que fue capaz de hacer, ¿no? Sociedad muy dinámica, abierta, muy fluida, pero donde hay un gran problema, entre otros, pero uno que es muy grave, que es esta división entre los cristianos viejos y los cristianos nuevos, porque las conversiones masivas vienen desde 1391. Por tanto, en el siglo XV el problema converso es un problema fundamental. ¿Pero qué le ocurre a los reyes? Que eso, que es un polvorín bajo sus pies, Isabel y Fernando tuvieron que conquistar militarmente el trono después de una guerra civil, saben los reyes que este problema es un polvorín bajo sus pies en los que ellos no pueden intervenir, porque la jurisdicción del rey está incapacitada para intervenir en cuestiones de fe. Y por lo tanto la creación del tribunal, esto es muy sabido, ¿no? Yo creo, pero conviene recordarlo, la creación de esta nueva Inquisición moderna es la herramienta de los reyes para poder intervenir en este problema y desactivar un conflicto que amenazaba la estabilidad de esa nueva monarquía que están ayudando a generar los reyes católicos. Hombre, también hay otra manera de verlo parcialmente, que es que Fernando no deja de ser rey de Aragón, es rey consorte, y se lleva a Isabel al campo de batalla, pero el que da las órdenes y el que realmente plantea la estrategia militar es él, pero él no está facultado para intervenir en el reino de Castilla. El Tribunal de la Inquisición es una herramienta que se salta, precisamente como pretendió Felipe V, mucho antes de su advenimiento, se salta la división entre los reinos. Es una extraordinaria herramienta política por la cual el rey Fernando puede también intervenir de manera política unívoca sobre todo los reinos que se van agregando a Castilla y Aragón, ¿no? Exacto, Nápoles, pues el resto sí. Hay otra cosa, hace poco, y perdón por la anécdota, me llamaron de un país de fuera para hacerme una entrevista porque querían hacer un reportaje sobre la Inquisición española. Claro, hablaban, ellos querían pues, establecer la conversación en torno a las cuestiones pues, más morbosas, ¿no? Y yo no pude remediarlo, les expliqué pues, una anécdota de una portuguesa que huye con su familia al sur de Francia
Y allí pues va a la iglesia, va a misa y unos vecinos la denuncian porque han visto que se escondía las sagradas formas en un lienzo, en un pañuelo, y que se marchaba de la iglesia con él. Bueno, fueron allí a buscarla y el párroco dijo que si había cometido o que iba a cometer algún sacrilegio. Estamos en un mundo donde la gente cree en estas cuestiones mágicas, ¿no? Entonces, bueno, pues que esperen a la justicia, que tiene competencia para juzgarlo. Pues la gente no quiso esperar. Los marineros trajeron un barril de alquitrán y en mitad de la plaza quemaron a la señora y estuvo ardiendo, dice el testigo que informa del suceso, durante 3 días. Todavía humeaba aquel barril donde la gente, los vecinos, habían quemado a la señora. Yo les decía, y esto para provocar, pero un poco también para situar el problema. Si esa mujer lo hubiesen cogido al sur de los Pirineos, no lo hubiese pasado eso. Porque la Inquisición se atribuyó el monopolio absoluto de la aplicación de la violencia en estas cuestiones que incendiaban las sociedades occidentales de aquellos siglos. Es una barbaridad, claro, pero el progreso, la evolución, no sé si lineal hacia adelante de las sociedades occidentales, ha sido así. Y en este sentido, y toman con mucha precaución lo que digo, bueno, se va a grabar, intentaré ser sutil al decirlo. La Inquisición lo que hizo fue evitar que las furias populares, cuando se desataban, pudiesen agarrar a cualquier vecino y, acusado por la denuncia de cualquier vecino o vecina, acabase como aquella vieja del sur de Francia. Por lo tanto, lo que ocurre aquí, y viéndolo en su evolución desde el siglo XV al siglo XVIII, es que el Tribunal sobre Asuntos de Fe aseguró que al menos esa violencia se iba a administrar bajo un procedimiento y bajo un control. Por eso las relaciones de causa, porque los primeros años de los tribunales hubo casos, el de Lucero en Córdoba, escalofriantes. Y por lo tanto, el Consejo de la Suprema dijo, se acabó. A partir de ahora, los tribunales de distrito tienen que informar al Consejo de la Suprema, y en los casos de sentencias a muerte no se pueden ejecutar si no son primero supervisadas por el Consejo de la Suprema Inquisición. ¿Por qué? Porque se quería evitar precisamente... No es el ejemplo, por ejemplo, con el caso del proceso a Fray Luis de León. Todos los inquisidores que lo juzgaban en Valladolid le tenían unas ganas tremendas porque muchos les había despojado de sus cátedras y estaban realmente impacientes por poderle condenar. Y se va viendo en el proceso cómo al final Fray Luis se encara con los inquisidores de Valladolid cuando ya sabe que la Suprema de Madrid ha decretado que le dejen en libertad, y los otros, a los que les hubiera encantado quemar a Fray Luis en el quemadero de Valladolid junto a la casa de la Mardería, no tuvieron más remedio, a su pesar, que soltarle, con unas cuantas semanas de retraso, ¿no? Pero Juan de Ávila se fue a predicar, el apóstol de Andalucía predicaba por Écija, 1526-1531. Predicaba y decía que quién tenía derecho a decir que unos cristianos eran mejores que otros por haber sido bautizados antes unos que nosotros. Y se le procesó, se le llevó a la Inquisición, y tenemos, gracias a unas investigaciones que han dado con documentos en Roma, copia del proceso inquisitorio, copia de una parte, y bueno, pues ahí tenemos algunas vecinas de Écija que se confesaban y que escuchaban a Juan de Ávila en el confesionario, que les decía, no tenéis que odiar a los confesos, a los que llamáis confesos. Incluso les decía, muchos desde el patíbulo vuelan al cielo, porque mueren como mártires, porque son castigados bajo falsas acusaciones,
y les decía a estas vecinas de Écija, ¿por qué hacéis esto? Desde el púlpito y desde el confesionario, y lo decía por las calles. Juan de Ávila, por estas denuncias de estas personas, acabó en la Inquisición. Pero allí lo visitaban algunos amigos que también eran miembros de la Inquisición, y al final, pues salió, como se sabe, salió exculpado. ¿Ves? No se le encontró culpable, se le encontró inocente y siguió su carrera hasta la santidad. No siempre, el problema es que no siempre la Inquisición actuó correctamente, porque los inquisidores eran hombres, jueces, que habían estudiado leyes y que aplicaban el derecho, pero eran hombres, y por debajo del juez estaba el hombre. Y por supuesto, bueno, pues yo en el archivo se me han puesto en la tesis doctoral, yo perseguí a una familia que acabaron quemados en Madrid, sin culpa de lo que se les imputaba, porque fueron víctimas, pues, de estos enredos políticos, ¿verdad? Donde algunos hacían uso perverso de estas herramientas que tenían una contundencia, una eficacia enorme, ¿no? Por lo tanto, claro, es una cuestión compleja. Por lo tanto, no sé, cuanto más escarbas y más miras, te das cuenta que las conclusiones absolutas, ¿no?, generales, a veces no se sostienen. Bueno, por eso es por lo que ya terminamos por hoy, por lo que aquí estamos tratando de privilegiar los testimonios y las voces individuales de las víctimas, especialmente, por encima de las generalizaciones. El Tribunal de la Inquisición hablará además con particular detalle, refiriéndose a Toledo, en Mercedes García Arenal, en el próximo coloquio que tenemos el 9 de mayo, me parece que es, viene en la agenda que se les ha repartido, y además eso con particular referencia a procesos de la Inquisición de Toledo que Mercedes García Arenal ha trabajado en el Archivo Histórico Nacional. A todos ustedes quiero agradecerles de nuevo su presencia y también particularmente a Ignacio Pulido. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.